Bueno, mi nombre es Jorge Sanchesma. Me he incorporado recientemente a SGSE, a Soluciones Globales de Seguridad Electrónica, para desarrollar las soluciones de control de accesos e intrusión. Entonces, bueno, aparte de otras labores comerciales, bueno, mi labor es ayudaros a todos vosotros bueno, pues, a encontrar esa solución que vuestros clientes necesitan y poder darle servicio y la satisfacción que puedan, bueno, que necesiten. Hoy nos vamos a centrar en la familia de tornos y barreras de ZKTeco. Bueno, que sabéis, un fabricante bueno, un gran fabricante con una gran oferta de sistemas que prácticamente podemos encontrar una solución para cualquier tipo de aplicación que nos demanden. Bueno, la agenda va a versar, bueno, la presentación en el webinario va a versar sobre las soluciones de control de accesos de personas, ¿vale? Básicamente lo que son los diferentes tipos de tornos, portillos, molinetes, etcétera. Veremos las diferentes gamas que hay. Previamente haremos una introducción para intentar entenderlo. Vamos a entender, bueno, cómo se desglosa la gama, que no es complicado a pesar de muchos modelos. Y luego en la parte final del webinario hablaremos de las soluciones para el control de vehículos, ¿vale? Concretamente los volardos, las barreras y la cámara de reconocimiento de matrículas que se podría combinar con las barreras u otros dispositivos de cara a permitir el acceso a una instalación. Bueno, pues como decía, vamos a empezar con la parte de control de personas. Al final, los sistemas de control de acceso lo que nos permiten es gestionar y limitar el acceso de las personas a una instalación. Cuando hablamos de una puerta convencional, pues bueno, pues las puertas convencionales tienen sus limitaciones y cuando queremos tener un control más fiable de la gente que entre, que puede entrar y evitar que se puedan colar, y que haya gente descontrolada en nuestras instalaciones, usamos los tornos, portillos y otros dispositivos que reducen esa posibilidad. Bueno, tienen un control mucho mayor que las puertas convencionales. Esto sería la gama, un resumen o una introducción de la gama de producto de ZKTeco en cuanto a tornos, molinetes, portillos, como lo queramos llamar. Tenemos una familia de tornos de trípode o torniquetes, bueno, dependiendo de con quién hablemos, utilizamos unos nombres u otros, pero bueno, es el típico torno que tiene su trípode y que nosotros lo empujamos, pasamos nuestra tarjeta o nuestro identificador, se libera un pestillo y entonces podemos empujar el torniquete. Estos tornos pertenecen a la serie TS y luego veremos que hay varios modelos. Pero bueno, todos básicamente cumpliendo la misma funcionalidad, con ciertos niveles a nivel estético, ciertas diferencias a nivel estético, pero prácticamente iguales a nivel mecánico, que luego repasaremos, que es muy interesante. Un segundo tipo de torno sería el de tipo portillo, que sería más para aplicaciones donde nos encontramos con, aparte de afluencia de personas, afluencia de otro tipo de mercancía o bultos, o bueno, en ciertas instalaciones donde bueno, no es solo el paso unitario de personas, sino que podemos necesitar el paso ya sea desde sillas de ruedas hasta bueno, entrada de mercancía con carritos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese tipo de portillo también está disponible. Otro tercer tipo de torno sería el de tipo de portillo retráctil o de aletas, o bueno, como queramos llamarlo, pero básicamente que en lugar de girar la puerta o de tener que empujar un trípode, pues directamente las barreras se recogen sobre sí mismas y se introducen en el propio chasis del torniquete, con lo cual es bastante, bueno, es bastante, la maniobra es bastante rápida de cara a que pase una persona. Los anchos están más limitados, pero bueno, aún así hay opciones especiales para mayores distancias de paso. Y ya finalmente, los molinetes de altura completa, que bueno, pues son un molinete que podemos considerar de alta seguridad porque es
El resto de tornos, al final, siempre podemos saltar por encima. Se entiende que están instalados en ciertas instalaciones donde o hay alguien vigilando o se entiende que la gente no va a andar saltando los tornos, porque colarse en una puerta abierta todavía en una oficina puede ser algo más o menos natural, pero saltarse los tornos de una entrada de una oficina pues ya resulta un poco extraño. Entonces, en el caso de que el tipo de personas que entren en la instalación, bueno, pues no tengamos la seguridad completa de que van a cumplir las normas, no se van a querer colar por las bravas, pues podemos utilizar los molinetes de altura completa que convenientemente cerrados a su alrededor no permiten el paso de personas, salvo, vamos, por el hueco que tienen y en el momento que tienen. Bueno, estas mismas familias de tornos incluyen unas opciones, vamos a llamar, dobles o para añadir pasillos adicionales. Ahora veremos cómo se montan estos pasillos adicionales para el caso en que tengamos bueno, que no sea una entrada unitaria de un camino de entrada o de una vía de entrada, de una vía de salida, sino bueno, que tengamos que ampliar en oficinas o en instalaciones donde la afluencia de público sea grande, sobre todo en momentos puntuales, que es lo que suele pasar, pues tener varios pasillos habilitados. Todas las familias tienen, digamos, su versión de torno que complementa a la versión principal de cara a ampliar estos pasillos. La forma de hacerlo es muy sencillo, no voy a discutir nada. Simplemente tenemos un torno normal, la versión normal de cualquier familia torno, ya sea torniquete, de trípode, lo que sea. Bueno, en el caso de trípode no aplicaría, perdón. Pero bueno, el resto de tornos o de portillo o de barrera retráctil tendríamos lo que es el torno completo, normal, y un torno complementario, que normalmente, si ya os fijaréis que en la nomenclatura es la diferencia entre las versiones que acaban o que continúan en 200, ya sea 2200, 4200, 5200. El 200 significa que es el torno complementario para añadir más vías. Pues nada, nosotros sencillamente cogemos un torno normal, lo separamos a la distancia que necesitemos haciendo nuestros cálculos de las vías que necesitamos, de los pasillos, y vamos añadiendo pues el torno complementario. Y entonces pues vamos haciendo los pasillos que necesitemos. No tiene mayor, desde el punto de vista de instalación, simplemente hay que elegir el torno normal y el resto de tornos accesorios. Esto sí es interesante saber, claro, cada una de estas máquinas tiene unas placas controladoras que se conectan a un sistema normalmente a un sistema de control de acceso, que puede ser propio de ZK o puede ser de cualquier otro fabricante, porque al final se utilizan las salidas de las cerraduras de las controladoras para dar la señal al torno de que se abra en función de lo que necesitemos. Entonces, los tornos suelen tener una placa principal y una placa secundaria o esclava o como queramos llamarla. Entonces, dependiendo de cómo la conectemos, pues el torno funciona como principal o como secundario. Y de esta manera, bueno, pues vamos montando nuestros pasillos para que funcionen adecuadamente, ¿vale? No tiene, a nivel de configuración técnica, dependiendo del número de pasillos, pues puede resultar más o menos complejo, pero al final es agrupar un lado y el otro, conectar un lado con el otro y que funcionen a la vez. No tiene mayor misterio. Toda esta configuración, no siendo especialmente complicada, pero nosotros desde SGSE sí podemos realizarlo y preconfigurarlo todo para que a la hora de instalar los tornos sea simplemente conectar alimentación y el cableado y empezar a funcionar. Bueno, un detalle importante de todas estas familias de tornos es que en cada familia, tanto la electrónica como la mecánica es común. Bueno, es común excepto en la gama alta de cada familia, que no lo es. Pero en lo que es, bueno, en los tornos, en la familia de tornos normales, independientemente de su aspecto físico, la mecánica es igual, con lo cual, de cara a realizar mantenimientos, aprendizajes, etcétera, etcétera, bueno, pues una vez que has trabajado con un torno, ya puedes trabajar sin ningún problema con toda la familia, porque son iguales y de cara a tanto mantenimiento, revisiones, etcétera,
pues bueno, reducimos mucho el aprendizaje y tener que lidiar con diferentes sistemas según versiones. Existen versiones con medidas especiales. Bueno, dependiendo del torno, se puede dar el caso de que necesitemos un paso más amplio. Bueno, pues hay referencias especiales para medidas mayores, sobre todo. Pues si tenemos que tener todos los tornos de una manera y no queremos poner un portillo, por ejemplo, que sea diferente en un frontal de cristal, pues, o sea, en unos tornos de portillo de cristal o de barreras o de portillo retráctil, pues bueno, podemos poner uno de ellos con unas medidas especiales de lo que es la propia barrera de cristal para que lo que sería, por ejemplo, el hall de una oficina nos quedara todo homogéneo. Existe también la versión de acero SUS 316. Todos los portillos van en acero inoxidable, pero en ciertos ambientes especialmente corrosivos, podemos hablar de costa o a lo mejor en plantas o en zonas donde el ambiente puede ser corrosivo o por lo que se esté fabricando o por las condiciones ambientales, existen versiones de un acero más robusto de cara a la corrosión. Bueno, y como os había comentado antes, todos los tornos tienen capacidad de instalar cualquier tipo de controlador. No hace falta que sean los de TACA, sino que dentro de lo que son estos armarios hay espacio suficiente para añadir bueno, pues cualquier fabricante, cualquier controlador de cualquier fabricante, en las medidas que tiene una placa hoy en día, ¿no? Sin demasiados problemas, y añadir cualquier tipo de lector de proximidad o incluso lectores de otra tecnología. Bueno, vamos a empezar por el primer torno que no hemos hablado en la presentación porque es un torno peculiar. Es un torno óptico que realmente no presenta una barrera física o una limitación al paso físico. Lo que hace simplemente es tiene una serie pues unos sensores infrarrojos que en el caso de que alguien no se haya identificado y quiera pasar, pues dispara. Puede ser una alarma sonora o se puede disparar bueno, pues un aviso al vigilante o lo que queramos configurar. Esto es un torno que en ciertas instalaciones donde posiblemente la gente no quiera cambiar de forma radical la forma de acceso a sus instalaciones, de un acceso libre a un acceso un poco controlado, sobre todo en los tiempos que corren desgraciadamente, pues a lo mejor este tipo de torno lo que hace es que, bueno, efectivamente hay que pasar por un torno, hay que tener cierto control. Como vemos en la presentación, podemos incorporar una serie de lectores de tecnología facial con reconocimiento de máscara, incluso detección de temperatura, de tal manera que la gente va entrando, se va identificando, se chequean estos dos parámetros y si están correctos, pues pasan sin problema. Si falla algún parámetro y alguien tiene fiebre o no está correctamente identificado, no lleva la mascarilla, bueno, pues entonces el sistema dispara una alarma y entendemos que una persona, un vigilante o alguien que esté al cargo, pues bueno, pues se acudirá al torno y le dirá a esa persona que o se ponga la máscara o vamos a repasar su temperatura porque el sistema está diciendo que no es correcta. Todo esto sin formar grandes colas en el caso de que haya una parada y sobre todo sin intimidar mucho bueno, pues al personal de ciertas instalaciones que a lo mejor no están acostumbrados a este tipo de medidas. Bueno, aquí veis las diferentes opciones vistas del producto, su parte técnica. Todos los tornos de ZK trabajan en rango extendido de temperatura, pero no todos pueden trabajar en exterior. De hecho, solo dos modelos tienen un índice de protección IP54, con lo cual les permitiría recibir cierta cantidad de agua y cierta cantidad de polvo, pero no es recomendable su instalación directamente fuera. De hecho, en todas las fichas técnicas veréis que pone que el ambiente de trabajo será interior y exterior, pero el exterior sí está protegido. Entonces, la protección se refiere precisamente a todos estos, bueno, pues a agua, polvo y otros ambientes que pudieran ser especialmente hostiles para
la mecánica. La temperatura no es un problema, porque estamos hablando de menos 28 grados y hasta 60 grados, con lo cual el rango es extendido y no plantearía mayor problema. Bueno, estas serían las medidas de las barreras, de este tipo de barrera no física, ¿vale? Bueno, los anchos inicialmente están previstos para 60 centímetros, pero es simplemente por gestión de las personas. Se pueden separar más las barreras, pero bueno, si presentamos 1 metro de separación, puede que 2 personas entren juntas, con lo cual podría generar un problema de gestión. Al reducirlo a 60 centímetros, nos aseguramos que la gente pase de una en una. Bueno, y ya pasamos a una serie de tornos un poco más convencionales, que sería la serie TS, que son tornos pues con los típicos típico trípode que conocemos. Como hemos dicho, están todos construidos en acero inoxidable, más que suficiente para cualquier tipo de ambiente, excepto algunos que sea especialmente complicado. Tienen el brazo, el trípode es bidireccional de alto rendimiento. Luego veremos que permite altas velocidades de paso. En caso de pérdida de corriente, el sistema se puede configurar para que caiga el brazo directamente y deje el paso libre. Luego, una vez que vuelve la corriente, hay que rearmarlo manualmente. Pero bueno, nos permite no encerrar, si hay un problema con el suministro eléctrico, no encerrar al personal que esté dentro de la instalación. También los tornos permiten la alimentación por baterías para que, bueno, en caso de un fallo puntual de corriente, el sistema siga funcionando como tal cosa. Los consumos no son altos, con lo cual con unas baterías permite que en cortes de suministro eléctrico relativamente cortos, el sistema siga funcionando sin ningún problema. Esta gama es, digamos, un poco la gama de acceso a los tornos. El precio es muy asequible. Al final de la presentación os enviaremos a todos los que habéis asistido un link para que os descarguéis de nuestra página web las listas de precios y veréis que son realmente muy, muy competitivos en precio. Bueno, lo que ya hemos comentado, bajo consumo de energía, muy fácil instalación, son sistemas muy facilitos de manejar y de programar. A nivel de programación, si al final tenemos una controladora, es la controladora la que manda desbloquear o no desbloquear el torno, con lo cual la configuración es muy, muy, muy sencilla. En cuanto al mantenimiento y al monitoreo, pues lo mismo. La mecánica es una mecánica que es común para toda la familia y es relativamente sencilla y fácil de mantener. Como veis en las fotos, los tornos incluyen un pictograma de indicador de la dirección que facilita mucho, indicar a la persona cuándo tiene que pasar o cuándo tiene que empujar el torno. Como veréis ahí, todas estas fotos en general suelen venir con una tapa de plástico donde iría puesto el típico lector de proximidad. En este caso, el sistema permite montar cualquier tipo de tecnología de lector, porque al final, el lector es el sistema que identifica la tarjeta, pero nos da igual un poco la tecnología. Tiene un hueco debajo de un cajetín donde pondríamos este lector especial si lo necesitáramos y funcionaría sin ningún problema. En el caso de que queramos incorporar algún tipo de sistema de reconocimiento facial o otro sistema biométrico, se pueden mecanizar. Todos estos tornos, como son de acero inoxidable, permiten su mecanizado para ajustarlos a las necesidades específicas de un cliente. Bueno, esta es la gama de acceso, el TS1000 Pro y el TS1200. La única diferencia es que uno es sencillo y otro es doble, ¿vale? Bidireccionales, con lo cual con el TS1200 podríamos tener una vía de entrada y otra de salida, o que en un momento determinado fueran las dos de entrada, las dos de salida. Bueno, permite muchas combinaciones. El torno de unas medidas bastante reducidas, con lo cual permite ajustarse a ciertos entornos donde hay problemas de espacio, todavía poder poner un sistema de control de personas. Lo que hemos comentado antes, bajo consumo de energía, rango extendido de funcionamiento en cuanto a temperatura. Este modelo es concretamente, sí es IP54, pero
pero bueno, no se recomienda ponerlo en exteriores porque el IP54 tiene un grado de protección limitado y si es en el exterior, pues bueno, el agua de la lluvia a lo mejor consigue que no plantee ningún problema, pero bueno, si hay aire, agua y demás, al final se puede colar el agua o lo mismo con el polvo, con lo cual lo suyo es que siempre esté en una zona protegida. También importante decir que estos son tornos muy fiables. Estamos hablando de 1 millón de ciclos antes de cualquier fallo, ¿vale? Entonces, son sistemas muy, muy robustos y preparados para funcionar de forma continuada. Quiero incidir otra vez de nuevo en la forma en que ZK fabrica estos tornos en cuanto a que todos tienen la misma mecánica, con lo cual no es que cada uno sea un poco diferente y tenga su peculiaridad, sino que son los modelos, prácticamente todos los modelos comparten la mecánica y la electrónica, con lo cual son sistemas muy, muy robustos y muy fiables. Aquí tenéis un poco las medidas para que os hagáis una idea. Con 50 centímetros de ancho más los 280 del cuerpo, pues bueno, digamos que pueden entrar prácticamente en cualquier situación. ¿Vale? Son relativamente, a pesar de que son altos y son de acero inoxidable, pero no resultan demasiado aparatosos en comparación con otro tipo de tornos que podemos ir. Bueno, llegamos al salto al siguiente paso de la gama de ZK, que son tornos que, como os digo, comparten la mecánica electrónica, pero ya tienen, sobre todo, es un tema de presencia, que veremos que se repite en el resto de gamas, que compartiendo la mecánica, prestaciones y electrónica, lo único que va cambiando es la parte estética. Cuanto más refinado el sistema, pues bueno, vamos saltando de gama, pero lo que es la base de funcionamiento es exactamente la misma. Aquí tenemos el TS2100 y el 2200, bueno, pues que nos permitirían igualmente cubrir con un torno un poquito más grande y más robusto en cuanto a su sujeción al suelo, porque, bueno, pues cuanto mayor es la base, pues en caso de golpes, de gente que empuje, gente que quiera entrar y que empuje el torniquete y que no le abra y demás. En el caso de este tipo de torno, pues la fijación al suelo sufre menos, pues, por un tema puro de física, mayor reparto de la presión de la fuerza y ya está. Lo que es la mecánica interior, como comentaba, es exactamente lo mismo. Aquí tenéis las medidas, prácticamente son muy parecidas a los básicos. Sí es cierto que lo que es el chasis principal es más estrecho, con lo cual, bueno, pues también permite pues entrar en zonas, en instalaciones más estrechas. Sobre todo la gran diferencia es digamos, el largo y la sujeción al suelo, que es mucho mayor. Hay otra familia, digamos, intermedia, que es el TS2000 Pro, que es, como decía, comparte con sus hermanos la mecánica y la electrónica, pero es aún un poquito más grande, más ancho. Es la única diferencia. Las características técnicas son exactamente las mismas. Estamos hablando ya de unos tornos que ya están pesando 36 kilos, con lo cual tiene una masa bastante importante de cara a moverla. Y bueno, sencillamente el chasis es un poco más grande que los modelos 2100. Aquí veis la comparación y es básicamente lo único que tenemos. En los 2100 tenemos 18 centímetros y en los 2000 tenemos 26 centímetros. Lo más importante de este torno posiblemente sea que el precio es muy, muy similar al torno básico, a los TS1000, prácticamente por muy poco menos, prácticamente, bueno, por un 10% más de dinero, tienes un torno con un aspecto mucho más robusto y, bueno, que no parece un torno, bueno, más justo para cierto tipo de entradas. Si tenemos espacio suficiente, es un torno que da mucha más presencia al sistema de acceso a la instalación. Luego ya saltamos, digamos, a la gama alta de los tornos con trípode. Aquí es donde decía que aquí estos tornos tienen ligeras diferencias, tanto mecánicas como electrónicas, que le hacen que el rendimiento sea mayor y que incluso el mantenimiento sea menor. Aparte que estéticamente son
no son tan basados en acero inoxidable, sino que ya incluyen la parte superior en cristal templado, con lo cual bueno, la estética también es más agradable. Comparte lo que es las funcionalidades básicas con el resto de hermanos. En caso de que se caiga, de que no haya electricidad, se cae el brazo. Si queremos añadir una batería, podemos añadirla. Y bueno, en cuanto a funcionalidad, es prácticamente lo mismo. Podemos tener un pequeño incremento de rendimiento en cuanto a paso, pero bueno, ahí dependemos más bien de la tecnología de identificación que estemos utilizando más que de la propia mecánica del torno. En este caso, los sistemas saltamos de 1 millón de ciclos entre fallos a 2 millones de ciclos, con lo cual, bueno, es una solución pues, para uso incluso más intensivo. Bueno, tienes las medidas, bueno, un poquito más grande los brazos y un poquito más grande, pues bueno, también da más presencia a cierto tipo de oficinas o de instalaciones donde se requiere más presencia. Pasamos ya a la familia de portillos, lo que conocemos habitualmente como portillos, que al final son barreras giratorias, pues que se giran cuando nosotros damos el paso. Como el resto de la familia, acero inoxidable de alta duración, lo mismo, versiones para exterior y para ambientes complicados, componentes de alta calidad eléctricos que comparte toda la gama. Acabado liso, sin tornillos, sin puntos que al pasar te puedas rozar con ellos. Son tornillos muy agradables al uso porque no tienes... el paso facilitan el paso en ambas direcciones sin ningún sin nada que parezca que te pueda intimidar, salvo esa puerta que pueda girar para un lado o para otro. Tiene para el operador hay un tablero de control donde puedes configurar el funcionamiento del dispositivo en caso de que la controladora no tenga el control total del sistema. También se desbloquean en caso de fallo eléctrico y también podemos utilizar baterías. Bueno, funcionamiento suave y silencioso y largos ciclos de vida. Estos tornos, como decías, normalmente se utilizan cuando en una entrada normal de personas de ancho restringido para el tamaño estándar de una persona, que podríamos estar hablando de 60-70 centímetros, pero sí necesitamos un paso específico para mercancías o para sillas de ruedas o para cualquier cosa que abulte un poco más de la cuenta y que no tengamos que llevarlo por otra puerta o donde sea, sino simplemente se activa el portillo, sea de forma manual o a través de un sistema de identificación, damos el paso y listo. Bueno, aquí sí es cierto que concretamente este portillo, que digamos es una solución no enfocada para el uso habitual de personas, sino para ciertas personas que puedan ir en silla de ruedas o en mercancías, la velocidad de paso pues es mucho menor que el resto de la familia. Siguen siendo muy, muy robustos, estamos hablando de 2 millones de ciclos antes de fallos, el rango extendido exactamente lo mismo, y bueno, pues un portillo muy enfocado a su uso como entrada alternativa alternativa a personas para ciertas aplicaciones muy específicas. Aquí tenéis un poco las medidas. Estamos hablando de la barrera en sí misma tiene 80 centímetros. Siempre hay que dejar un huequecito entre la barrera y la otra barrera que pueda limitar el paso. Y normalmente el ancho mínimo para silla de ruedas y demás, estamos hablando de 90-95 centímetros, si no estoy equivocado. Bueno, pasamos al siguiente escalón en cuanto a este tipo de portillos. Ya son, pues digamos, un torno con una presencia mucho más masiva, ¿vale? Mucho más robusta. Si os dais cuenta, el portillo anterior, al final tiene una base relativamente pequeña, lo cual lo hace que en caso de golpes y demás, pues pueda tener si el uso va a ser de mercancías o vamos a tener una oficina donde todos los días las mercancías o los mensajeros entren por ahí, pues si no somos cuidadosos, pues nos podemos encontrar que a lo mejor la base, los anchos de la base puedan limitar la duración no del torno, sino de la sujeción del torno. En ese caso podemos contar con este tipo de tornos, la familia SBTL 3000, que son unos portillos extremadamente fuertes, como veis, con unas anchuras tanto de base como de anchura, que nos permiten que
independientemente del uso, pues no, ni se enteren prácticamente. Estamos hablando de que esto pesa ya 114 kilos, con lo cual, bueno, y 160 kilos incluso, preparado y embalado perfectamente con su palé y con su caja para el envío, con lo cual son mecánicas ya muy resistentes. En cuanto a las velocidades de paso, muy similares, 30, 30 accesos por minuto, que sería la media, que es prácticamente un acceso cada 2 segundos, que es más el tiempo que pasa la persona, que tarda en pasar la persona por el torno, que la propia mecánica, son todas rápidas. El rango extendido de trabajo, pero lo mismo, el uso es para interior, el uso exterior no está recomendado. Normalmente lo que hemos comentado, los accesos suelen estar en el hall, que puede estar abierto, y la temperatura no le plantea ningún problema, pero sí el agua y el polvo puede reducir pues la vida útil del sistema. ¿Vale? Bueno, estas serían un poco las medidas de cómo quedaría la instalación, ¿vale? Los anchos que permite, está hablando de 1 metro y un poquito, 5 centímetros de ancho, y bueno, los podemos combinar, como hemos dicho, con el torno complementario, la familia 3200, que nos permitiría hacer varios pasillos de acceso. Pasamos ya digamos, a la gama un poco más alta ya de este tipo de portillos, que serían los de con barrera de cristal, con lo cual, desde el punto de vista estético, pues es mucho más, son mucho más agraciados, tienen un aspecto mucho menos industrial. La serie 5000 también incluye ciertas modificaciones tanto en la mecánica como en la electrónica, que permite tanto más ciclos de trabajo entre mantenimiento y que sea un poquito más rápido. No en la práctica poco más. Aquí tendríamos la anchura. En este caso no estarían indicados para personas. Es un tipo de torno, pues bueno, en el que pues sería sobre todo indicado para personas y no para mercancías. Lo suyo es tener uno de estos, o varios de estos para personas, y otro de tipo de portillo convencional para las mercancías. También existen opciones de estas puertas, o lo que es la propia barrera, con diferentes medidas. Entonces, si se quiere mantener la estética, pues existen opciones de poner lo que es propiamente la puerta un poquito más grande y conseguir mayores anchos. Lo mismo, es común, ya os digo que la mayoría de incluso en estas gamas altas, de la parte mecánica es muy similar, y los rendimientos son muy similares, y todos están construidos con los mismos estándares de calidad. ¿Vale? Estamos hablando ya también de 2 millones de ciclos de fallos, y bueno, con su cristal templado, que le da un aspecto mucho más, mejor en general. Saltamos ya a otra gama un poquito más alta, que estéticamente es incluso más agraciada, con las barreras de cristal, la propia barrera física de cristal más alta, tratando de impedir que alguien salte por encima o se salte el torno. Estos sí son un poquito más rápidos que el resto de la gama. Estaremos hablando de 40 pasos por minuto, pero al final aquí también dependemos mucho de la habilidad de la persona que esté pasando y del identificador que estemos utilizando, porque una tarjeta puede ser relativamente rápida, pero bueno, luego hay otros tipos de identificadores, como la huella, que al final poner el dedo y que te reconozca, etcétera, etcétera, pues puede ser un poquito, puede retrasar un poco el proceso. De todas formas, con pasos por debajo de los 2 segundos por persona, pues prácticamente no hay un retraso propiamente dicho generado por la mecánica del sistema. Estamos hablando, efectivamente, seguimos, en este caso ni siquiera se recomienda el uso en exteriores, en zonas más abiertas. Sigue teniendo el rango extendido entre menos 28 y 60 grados. Estamos hablando ya de tornos que pesan 130 kilos y tienen una solidez, el aspecto es muy sólido. Aquí tenemos las medidas. Bueno, los anchos son un poquito superiores, más cómodos, y dependiendo del tipo de instalación y del tipo de cliente con el que estemos, pues es una solución un poco más
tanto a nivel estético como de funcionalidad, más suave. También hay diferencias en cuanto a la suavidad y niveles de ruido que puede tener un portillo de gama un poco más baja y este otro tipo de portillos. También es importante reseñar que aquí la electrónica cambia, llevas múltiples sensores de infrarrojos para controlar el flujo en un sentido o en otro y evitar que si alguien quiere entrar, otro esté pasando. Bueno, pues todo eso lo gestiona de forma inteligente a través de varios sensores infrarrojos que, pues bueno, en este caso la mecánica, la electrónica es un poquito más elaborada, incluso que el resto de la gama, pero bueno, al final tenemos un controlador que es el que le ordena que abra o que no abra. Y ya pasamos a la gama de portillos retráctiles o de aletas retráctil, como lo queramos llamar, que es la serie CBL, que bueno, que efectivamente, como hemos estado repitiendo, comparten la mecánica y lo único que cambia, bueno, comparten la mecánica y la electrónica, menos la gama más alta. Es simplemente un tema estético. Lo mismo, acero de inoxidable, SVS 304, fáciles de operar, desbloqueo automático en caso de corte de energía, funcionamiento suave y silencioso y largos ciclos de vida. Creo que es un punto muy importante es que una vez que has trabajado con uno de estos tornos, prácticamente puedes trabajar con todos los demás porque cambiando obviamente entre una gama y otra mecánicamente hay ciertas partes que no son compatibles, pero las partes principales sí son las mismas. La serie FBL 1000, bueno, pues es un torno con toda la funcionalidad de esta serie, pero estéticamente, como veis, pues es cuadrado. No se le puede achacar nada más. Es una solución en la que es el más económico de la gama, sobre todo por su estética. Porque la mecánica, como os digo, es exactamente la misma y la electrónica que el resto de sus hermanos. Lo mismo, rango extendido, 30 pasos por minuto. Estamos hablando de un peso de 58 kilos, solo son sistemas muy sólidos. Realmente para el uso diario, los golpes, la gente que se apoye con este tamaño y con este peso, el sistema ni se mueve. Daros cuenta que es muy importante que la sujeción, este tipo de sistemas no se muevan porque si se desalinean puede haber fallos con los infrarrojos y entonces, bueno, pues a veces pueden funcionar bien o mal. Entonces, que el sistema sea robusto es muy importante, robusto en cuanto a su propia solidez. Medidas, bueno, pues los anchos más o menos normales para personas. Existe la posibilidad de aletas mayores para el caso de que tuviéramos que pasar algún tipo de mercancía o para una silla de ruedas, tener un paso específico para esas utilidades, ¿vale? Y no cambiar la estética. Pero bueno. Seguimos. El siguiente torno de aletas o de portillos retráctil o de barra retráctil es el FBL 2000. Lo mismo, comparten toda la mecánica. Si veis, estéticamente es un pelín más suave, ¿vale? Pero comparte exactamente todo lo demás. No le voy a dar muchas más vueltas porque, como os digo, es todo prácticamente lo mismo. Las anchuras, los tamaños, es prácticamente igual. Pasamos a los 4000, lo mismo, digamos, sería a nivel estético, bueno, un poquito mejor, más suaves, las líneas más suaves, no tan cuadradotes como sus hermanos, ¿vale? Pero en cuanto a mecánica, lo mismo. Estamos hablando de tornos también de 142 kilos, o sea, que son muy robustos de cara al uso diario. ¿Vale? La velocidad es lo mismo, estamos rondando un paso cada 2 segundos, que es más que suficiente en la mayoría de las instalaciones. Bueno, las medidas, lo mismo, aletas, en este caso es también aletas una medida un poquito superior de cara a entradas específicas o complementar una entrada específica sin cambiar de estética. Ya pasamos a la gama alta, que aquí sí hay ciertas diferencias, pero bueno, tanto a nivel electrónico como mecánico, más suaves de funcionamiento y prácticamente más suaves de funcionamiento y en cuanto a estética, pues más bonito. Vamos a hacerlo directamente con el diseño de cristal en la parte superior. Pues, bueno, es para un tipo de oficinas o administración menos industrial, donde la estética sea importante, pues bueno, es un tono bastante neutro y bueno, de formas suaves y bueno,
en aquellos sitios donde encaje. La mecánica, pues lo que hemos comentado, igual, comparte la mecánica prácticamente con sus hermanos, salvo leves diferencias. Medidas prácticamente igual, lo que hemos comentado, y ya saltaríamos al más alto de la gama, que sería la familia FBL 6000, que que sí tiene un mayor rendimiento, mayor suavidad y mayor capacidad de gestión del acceso. ¿Vale? Incluso la parte de los lectores se puede integrar mejor directamente porque en la parte donde se instalarían los lectores se puede, digamos, es modular y se puede elegir exactamente el tipo de lector directamente desde fábrica y no tener que mecanizarlo o que añadirlo directamente. ¿Vale? Bueno, prácticamente en cuanto a rendimiento, ya os digo, es muy similar, pero sí es mucho más suave tanto a nivel de ruido como a nivel de mecánica, sobre todo a nivel estético. Pues también incluye una estética un diseño un poquito más avanzado. También estamos hablando de tornos de 150 kilos, con lo cual son muy robustos. Aquí tenéis un poco las medidas. El ancho nos vamos a 60 centímetros. ¿Vale? Si necesitáramos un ancho especial, pues también podríamos añadir esas barreras de tamaño específico. Y ya pasamos a los molinetes de altura completa. ¿Vale? Esto sería pues, la típica instalación más bien de exterior. En este caso sí son de IP54, ¿vale? Y sí podríamos ponerlos por el tipo de mecánica que utilizan, sí se pueden instalar en exterior directamente. Tenemos versiones de acero SVS 304, pero la recomendación es que si van a estar en exterior puro, nos vayamos directamente a la opción de acero 316, ¿vale? Porque se entiende que estos normalmente siempre están en la parte exterior de las instalaciones. Tenemos versiones de 3 y 4 brazos, que lo que hace es que el paso sea más o menos estrecho. Hay que tener cuidado porque los que son de 4 brazos, que tienen 90 grados digamos, de zona de paso, de ángulo de paso, bueno, pues a ciertas personas, o si vas con una maleta o si vas con ciertas cosas, puede estar un poco limitado. Lo más habitual es utilizar las versiones de 3 brazos, que nos vamos a 120 grados y ahí ya son un poco más flexibles. Bueno, mecanismo semiautomático e indicador de paso visible. Tenemos lo que os comentaba, la versión de 120 grados con 3 brazos, tanto en una versión sencilla de un paso como de 2, ¿vale? Poco más que añadir en este sentido. Y otra versión que tendría los brazos a 90 grados, tanto en versión sencilla como en versión doble. Lo que he comentado, 90 grados a lo mejor para cierto tipo de gente de cierta envergadura puede ser un poco incómodo. Bueno, es una simple elección entre unos y otros. En cuanto a mecánica, en este caso ya os digo que tiene una protección IP54, ¿vale? Lo suyo es protegerlos un poquito de la parte superior, directamente de lo que serían las condiciones ambientales, pero bueno, sobre todo por su disposición, si os dais cuenta, toda la maquinaria va en la parte de arriba y es más difícil que el agua o rebote del suelo, en el caso de IP54, que salpiquen hacia arriba y que pudiera entrar. Pero vamos, lo ideal es que sí se proteja con algún tipo de marquesina o algo que además hace un poco de recepción a las instalaciones. El rendimiento, estamos hablando igual de un paso cada 2 segundos y sobre todo depende del tipo de identificación. ¿Vale? Rango extendido de funcionamiento, 2 millones de ciclos entre fallos. Bueno, un sistema también muy robusto. Aquí tenéis las medidas, estamos hablando ya de unos armarios con el peso. Aquí no tenemos el peso. No, el peso no tenemos, pero esto también debe pesar lo suyo. Ahí tenéis, estamos hablando de una altura de 2 metros 20 centímetros o 22 centímetros. Ya son unos armarios importantes. Cosa reseñable, que el precio de este tipo de sistema estamos acostumbrados a que sea un precio muy alto. Zaka tiene unos precios muy competitivos en este tipo de productos. Invito que en el caso de que tengáis alguna instalación de exterior y el típico torno no termine de cuadrar, preguntéis los precios de estos molinetes porque sí son muy competitivos en comparación con lo que estamos habituados. Bueno, finalmente una serie de accesorios que tiene el sistema, sobre todo barandillas, pues bueno, porque muchas veces con los tornos no completaremos todos los anchos de paso y habrá que, digamos, dirigir los pasillos de alguna manera.
ZK nos permite no tener que encargar que nos hagan cosas a medida, sino que con estos accesorios podamos hacer digamos, un mecano y que nos salgan las medidas exactas para cubrir los accesos. Están también disponibles y, bueno, poco que añadir sobre este tipo de barandillas o pasamanos o como queramos llamarlos. Bueno, y ya pasamos a la segunda parte del webinario, que serían las soluciones para control de vehículos. Al igual que queríamos controlar el acceso a las personas, bueno, no solo identificándolas a través de un sistema de identificación, lectores, biométricos, lo que sea, los coches nos pasa un poco igual. Aparte de identificarles, también tenemos que permitirles el acceso. Entonces, tenemos sobre todo tres tecnologías, aunque una complementa a las otras dos. Creo que sería un volardo, ¿vale? Que es una solución para ciertos escenarios interesante. Las barreras de parking, bueno, una gama de barreras muy potente y muy resistente, tanto de larga duración como de alto rendimiento, y un sistema de reconocimiento de matrículas que puede funcionar de forma autónoma o conectado a cualquier sistema de control de accesos. Bueno, el volardo automático, pues bueno, al final es un sistema, digamos, con cierto nivel de seguridad para ciertas instalaciones donde la intrusión de vehículos pueda ser crítica. Estamos hablando de que bueno, pues una barrera al final están prácticamente preparadas para que si les des un golpe no te dañen a ti o no dañen el vehículo, ¿vale? Pero en el caso de los volardos está hecho para que si no se pueda pasar, no se pueda pasar. Estamos hablando de sistemas que pueden detener vehículos de alto tonelaje, bueno, digamos, limitar claramente el acceso, es decir, no se pasa y no se pasa. ¿Vale? El tiempo de subida es de 3 segundos, con lo cual normalmente desde el sistema de lectura hasta que llegas al volardo, pues tiene que haber 3 segundos para que el sistema se pueda accionar, o directamente si hay que bajarlo, pues bueno, sabes que paras delante del volardo, pasas tu tarjeta, tu identificador, lo que sea, y en 3 segundos está abajo. Es un sistema hidráulico que no es, claro, no, al ser hidráulico tiene unos tiempos, pero bueno, 3 segundos es prácticamente despreciable. Tienen unos indicadores LED para decir que está ahí, para pues algún despistado, sobre todo por la noche, pues no lo ve, pues que vea, tiene buena luminosidad. Bueno, incluso se puede programar para que en caso de corte de energía, pues el volardo caiga automáticamente. ¿Vale? Tiene un controlador que permite unir varios grupos de volardos, porque a lo mejor tenemos una entrada donde si el ancho son 4 o 5 metros, pues a lo mejor pueden entrar prácticamente 2 coches. Si ponemos uno en el medio, bueno, pues podemos hacer que estos volardes trabajen en una sola, de forma al unísono, ¿vale? O lo podemos hacer al unísono o por separado, dependiendo del tipo de instalación. Bueno, aquí tenéis un poco las especificaciones, ¿vale? Es un cacharro que pesa 130 kilos, sobre todo que lleva una bomba hidráulica que lo sube y el hidráulico pues te puede hacer toda la fuerza que necesite. No sé si es capaz de levantarse hasta 120 toneladas. Al final es un gato hidráulico enorme, ¿vale? Bueno, las medidas, no es una medida relativamente contenida, ¿vale? IP68. Y bueno, y por supuesto trabaja en temperaturas de menos 35 hasta más 75 grados. Aquí, aunque no se ve muy bien, he extraído del manual el esquema de instalación, que lógicamente esto al ir en el suelo enterrado, por decirlo de alguna manera, o empotrado en el suelo, requiere una infraestructura, ¿vale? Bueno, pues sobre todo por el tema del agua, en caso de lluvia, pues bueno, tiene que ir a parar a un sitio y desde ahí se tiene que evacuar. El sistema es IP58, pero bueno, lógicamente, si eso se encharca toda la estructura, pues a saber por dónde acaba el agua. Es una aplicación, como veis, pues bueno, para ciertas instalaciones donde realmente se tiene que limitar el paso. Y sea un camión, sea un coche, si no puede pasar, incluso cogiendo carrerilla. Y pasamos ya a las barreras, que es un sistema un poquito más habitual. ZK Teco comercializa aquí en Europa su gama más alta de barreras, ¿vale? Tenemos versiones sobre la misma mecánica, el mismo chasis, tenemos diferentes versiones, con lo cual cuando trabajamos con una ya hemos aprendido a trabajar con todas, no existen diferentes versiones desde el aspecto electrónico o mecánico, con lo cual es muy interesante.
interesante. Podemos colocar el motor a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Según el chasis que tenemos barreras de 3 metros, de 4,5 y de 6 metros. También existe una versión de barrera plegable o acodada para instalaciones en parking o con los techos bajos, donde obviamente no podemos subir la barrera, ¿vale? Tenemos indicadores LED, tanto en el chasis como en la propia pluma, que lo podemos llamar, o lo que sea la barrera propiamente, o el tubo, o como lo queramos llamar, ¿vale? Existen 2 versiones, la que lo lleva y la que no lo lleva. La diferencia es muy pequeña. O sea que prácticamente es muy recomendable, es muy pequeña en precio. Es muy recomendable irse directamente a la de LED. Incorporan el sensor antiaplastamiento. Ahí veis, podéis ver ahí una tirita de goma con un sensor que en el caso de que al bajar toque con algo, automáticamente se puede programar que se pare o que se levante. Temperatura de trabajo entre menos 40 grados y más 75. Obviamente estas barreras tienen que estar en el exterior. IP54, ¿vale? IP54, pero la parte mecánica interior también está protegida. Quiere decir que incluso si el agua pudiera por salpicar algo, la electrónica y la mecánica también está colocada en una disposición en que es muy, muy difícil que le llegue, que le acepte cualquier inclemencia. Bueno, diseño de bajo de consumo de energía y son barreras de alto nivel de rendimiento. Estamos hablando de más de 20.000 ciclos diarios de apertura. ¿Vale? En cuanto a fiabilidad, lo mismo. Estamos hablando de 5 millones de ciclos entre fallos. Digamos, esta es la gama más alta que dispone ZK. Existen otras versiones que no se comercializan en Europa, que pueden ser más económicas, pero en este caso, como una solución profesional, la barrera PGB de la serie 3000 es digamos, tanto a nivel de rendimiento, robustez y fiabilidad es lo mejor que tienen como fabricante. Bueno, un poco las características técnicas, tampoco un poco más que añadir. Estamos hablando de una barrera de 48 kilos, también muy robusta. Aquí ya sabéis que el enemigo de las barreras es siempre el conductor que gira mal y se las lleva por delante. Por eso hay que protegerlas, ¿vale? Y bueno, por esta parte poco más. Aquí sí habría que reseñar que efectivamente la barrera tiene varios sistemas de protección en caso de que al bajar se encuentre un obstáculo, ya sea una persona o un vehículo. Por supuesto, tenemos la posibilidad de añadir el lazo de inducción, ¿vale? Que dependiendo del tipo de vehículos, puede inducir a error al sistema. Tenemos, por supuesto, una célula infrarroja que también se puede conectar, ¿vale? Además, la forma de trabajo en esta barrera es que los dos tienen que dar su permiso para que la barrera baje, e incluso tenemos la posibilidad también de añadir un detector de personas y vehículos que refuerce esa supervisión de que no hay ni una persona ni un vehículo pasando por debajo y que, por supuesto, les pueda causar un daño, que en el caso del vehículo es un poco más relativo, pero en el caso de la persona puede ser importante. Bueno, características un poco técnicas del sistema. Bueno, estamos hablando de un motor, digamos, un servomotor compacto que incluye su transmisión en un paquete completo, con lo cual, bueno, no necesita engrase, tiene poco ruido y, bueno, y reduce todo lo que es el mantenimiento. Es una pieza que viene engrasada, viene cerrada, que está dimensionada, obviamente, para las cargas que tiene que tener, con lo cual, pues, está preparado para durar muchísimos ciclos. Lo mismo con el panel de control, está preparado para trabajar a temperaturas extremas, ¿vale? que se pueden dar, y además tiene un sistema de autochequeo que en el caso de que algo le falle en el sistema de control del motor o la señal del motor o los señales de los sensores, pues el propio sistema de un mensaje de error. La transmisión, bueno, pues un sistema de transmisión prácticamente directo en la que no hay prácticamente piezas móviles, sino que se enganchan y solo unos rodamientos de alto tonelaje, pues el motor y los muelles que ahora veremos actúan sobre la barrera y directamente, pues bueno, le dicen si tiene que subir o si tiene que bajar. Muy interesante es la solución. Realmente quien hace más fuerza a la hora de levantar la barrera deprisa son unos muelles de pretensión que tienen y digamos que el motor lo que hace es bajar la barrera, con lo cual por eso todas las cargas internas del sistema están muy compensadas, porque digamos un muelle al final no
un muelle es un muelle. Si es de buen acero, que el acero chino suele ser bastante bueno, bueno, pues directamente levanta la barrera y el motor es el que se encarga de bajarla. Entonces, los tiempos de apertura son muy cortos, estamos hablando incluso en las barreras pequeñas de hasta 0,6 segundos. Y bueno, luego el motor procede a bajar la barrera de una forma, digamos, un poco más tranquila. No necesita esa aceleración salvaje para una apertura rápida. Y ya pasamos finalmente, espero no estaros aburriendo mucho porque me oigo yo solo a mí y no sé si seguís ahí siquiera. Pasamos a la cámara de reconocimiento de matrículas, que sería, digamos, un accesorio para ese control de vehículos, ¿vale? Por supuesto, para hacer la gestión de las barreras y de los tornos, perdón, de estos volardos, podemos utilizar las tecnologías de lectura convencional, pero habitualmente lo que queremos hacer es combinarlo con un sistema de reconocimiento del vehículo, ¿vale? En este caso, la matrícula, sobre todo por su flexibilidad y su facilidad de gestión. Entonces, son cámaras muy fáciles de instalar y de configurar. Tienen un web server donde te metes directamente y realizas todas las acciones que necesitas. No necesita un dispositivo externo, o sea, lo podemos conectar a un controlador o a un controlador IP, pero directamente ellos tienen sus entradas y salidas para gestionar una barrera directamente. O sea, conectaríamos los sensores de la barrera, en el caso de usarlos, o directamente utilizando la propia inteligencia de la cámara, y automáticamente, si reconoce la matrícula y tiene acceso, podríamos directamente abrir la barrera con su relé integrado y sin necesidad de más electrónica y de más líneas de comunicación entre las zonas de barrera que pueden estar en el exterior y hay veces que es difícil comunicar los exteriores con las garitas de control o con la propia instalación principal, ¿vale? El OCR lo hace directamente la cámara, lo reconoce y si está en la lista blanca, vamos a decirlo así, pues permite el acceso. No necesita específicamente sensores porque es una cámara de inteligencia, con inteligencia embebida, y entonces reconoce cuando se acerca un coche. Se acerca un coche y entonces procede a leer la matrícula y procede a abrir si está autorizado. Lo que hemos dicho ya con control directo de las barreras, de entrada y salida, gestión de lista negra y de vehículos autorizados, librería de matrículas de 80 países. Y una cosa muy importante es que incluso podemos nosotros añadir hasta 2-3 cámaras más. Digamos que si unimos en red estas tres cámaras, podemos cargar la lista blanca o las autorizaciones en una de las cámaras y automáticamente las esclavas cogen esa información y la hacen propia. El rango de lectura estamos hablando de hasta 15 metros y hasta 20 kilómetros por hora. ¿Vale? Y también compatible directamente con ZK Security, conectándolo a la red directamente, pues el sistema puede reportar como si fuera un lector más del sistema e integrar toda la información dentro del software de ZK. Aquí tenemos un poco una vista del web server que va embebido, ¿vale? Que nos permite monitorizar en tiempo real todas las alarmas que pasan y guardarlas. Y en el caso de que se produzca un evento porque hayamos detectado una matrícula especial u otro tipo de evento programado, podemos disparar una alarma o mandar un mensaje a otro software, bueno, y todo eso en base incluso a calendario. O sea, que es un sistema de control de accesos para vehículos bastante potente como en funcionamiento standalone, de que prácticamente no vamos a necesitar de ningún otro dispositivo. Si ya queremos combinar diferentes tecnologías, si queremos identificar al conductor con su tarjeta o con otro tipo de dispositivo y queremos que solo pase el conductor con su coche o con sus coches, ahí sí requeriría de conectarlo a un controlador y a un sistema de control de accesos más potente que permita hacer ese tipo de combinaciones. Pero lo que es para un paso sencillo y para el registro de matrícula de quien va pasando, no requerimos de nada más, solo poner la matrícula, esta cámara de reconocimiento de matrículas y listo. Interesante es que además de reconocer la matrícula, te va guardando la foto de la matrícula que has registrado. En el caso de que haya algún error, tú puedes te tiras un reporte, ya sea por días o por matrículas, y directamente puedes chequear que efectivamente una matrícula que no podía entrar es porque estaba doblada o porque no ha leído una letra en concreto y entonces
bueno, pues modificar los parámetros en la manera que eso no vuelva a pasar. Se puede, por supuesto, se pueden importar directamente, no hace falta picarlo directamente. Se puede importar las listas de vehículos y, por supuesto, exportar todos los informes. Aquí tenéis un resumen de las características técnicas. Como veis, es una máquina de gama alta, ¿vale? Que incluso se puede utilizar gracias a sus streams, a diferentes streams de vídeo. Podemos utilizarla para leer la matrícula y abrir la puerta y además enviar a otro sistema de grabación la información en vivo, ¿vale? Ya os digo que es una cámara inteligente, con lo cual tiene bastantes... bueno, es una cámara de gama alta y bastante potente lo que es su gestión tanto de la parte de vídeo, de ajuste de vídeo, como del reconocimiento de los vehículos.